Muy bien, yo les hablo desde Costa Rica. Costa Rica, entre Panamá y Nicaragua, es un país de 5.022.000 habitantes. Es un lugar pequeño en donde en el tercer trimestre del año pasado la pobreza había llegado a un 21% y en pobreza extrema teníamos, eh, perdón, ¿ah? En pobreza extrema teníamos 5,8%. Cuando hablamos de la base económica de Costa Rica, estamos hablando de un país donde el sector comercio y el sector servicios es el más importante en estos momentos. Y esto tiene muchísimo impacto a la hora de pensar cuáles son las consecuencias del COVID-19 en nuestro país. En Costa Rica, el 5 de marzo apareció el primer caso sospechoso de COVID-19 y el 12 de marzo ya se declaró una segunda fase de alerta amarilla para el 16 de marzo ya declarar emergencia nacional. El 12 de marzo las universidades nos fuimos para la casa a trabajar virtualmente. En esa misma semana empezaba el primer ciclo lectivo del 2020, lo que significó que inmediatamente tuvimos que acomodarnos a la situación y empezar a hacer la virtualización. El 2 de agosto, es decir, ya ayer, habíamos llegado a 18.975 casos y 162 personas fallecidas. Ha habido un aumento constante desde el 20 de junio en los casos de contagio. Y acá hay algo. Sí, en realidad fue Damián el que le pifió. Aquí hay algo importante de considerar porque las políticas han estado influenciadas directamente por un sector muy poderoso de políticos comerciantes que han definido que las medidas se tienen que manejar a partir de la política del baile y el martillo. Yo no sé si en el resto de América Latina utilizan esto, pero la idea es que cuando los casos bajan, entonces tenemos baile y hay apertura, y cuando los casos aumentan, entonces se instaura una política del martillo. Sin embargo, hay muchísima presión por hacer una apertura, a pesar de los casos que siguen en aumento, y ya para el 1 de agosto se abrieron los aeropuertos a el turismo internacional y se establecieron una serie de medidas de apertura. Yo lo que quisiera hablar a partir de esta pequeña introducción es sobre el Estado Social de Derecho en Costa Rica, cómo se está desmantelando a partir de la excusa de la crisis y cómo estamos viviendo dos crisis, la financiera y la sanitaria. Cómo hay algunos resultados de la crisis que además se involucran con la situación de las instituciones públicas y cómo las instituciones públicas educativas están bajo ataque durante esta crisis. En primera instancia, el Estado Social de Derecho y su desmantelamiento implica que eh, el desmantelamiento empezó desde antes, desde la crisis financiera que hemos vivido desde el año 2015. Se estableció en la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, que en realidad es una ley que despoja a la gran mayoría porque impone un impuesto, el IVA, a la canasta básica, a servicios básicos, pero no está imponiendo un límite a las exenciones frente a la evasión y la elusión de impuestos. Se estableció una ley que le llamamos antihuelgas también para evitar la protesta social, y en estos momentos se está discutiendo una nueva ley de empleo público que, por ejemplo, está eliminando la jornada de 8 horas para establecer la jornada de 12 horas. ¿Qué pasa en Costa Rica con estos grupos de poder que están imponiendo estas medidas? Tenemos el sector de la Unión de Cámaras de Comercio,
que lo que están planteando es fundamentalmente que el sector público se dedique a atender solamente sus necesidades, reduciendo el aparato público, la flexibilización laboral, la disminución o eliminación de derechos laborales, la eliminación o disminución de impuestos y pago de servicios públicos y la privatización de las instituciones públicas. Además, esto ha generado en el gobierno una coalición con Carlos Alvarado, que es el presidente, y su partido, el Partido de Acción Ciudadana, para que las políticas entonces en relación con la crisis sanitaria y la crisis económica se ajusten a las necesidades de estos sectores. Entonces, por un lado tenemos políticas para atender la crisis sanitaria y una serie de medidas que implican cierre de comercio, distanciamiento físico, cierre de iglesias, etcétera, y de fronteras. Pero por el otro lado, para atender las medidas económicas, se está imponiendo la flexibilidad laboral, el congelamiento de aumentos salariales para empleados públicos, la reducción del presupuesto para el sector público y otras propuestas para reducir el sector público, vender empresas del Estado y privatizar, además de endeudarnos y volver a abrir el comercio y los aeropuertos. Algunos resultados de esto es que ya para, encontramos que para reciente, el mes de mayo, nos encontramos con que la tasa de ocupación se pasó de un 55,1% a un 58,4%. Y a nivel de la participación, perdón, esa es la participación laboral, y a nivel de tasa de ocupación pasamos de un 55,1 a un 46,7%, donde las mujeres son las más afectadas. En términos de desempleo abierto, pasamos de un 12,4% a un 20,1%, y el porcentaje de subempleo pasó de 11,1% a un 17,6%. Otros resultados de la crisis tienen que ver con afectaciones psicosociales que son muy importantes en estos momentos y que están teniendo un impacto muy fuerte. Pérdida de trabajo y de los ingresos económicos, pérdida de la salud, de la vida cotidiana, de los vínculos y las relaciones afectivas. Y se anuncian protestas que ya hemos tenido, ¿no? Pero se anuncian más de personas que buscan que se abran los comercios y poder trabajar. ¿Qué pasa con las instituciones educativas dentro de este contexto? Bueno, como antes señalé, no fuimos a la virtualidad. El Ministerio de Educación, que cubre a primaria, secundaria y preescolar, y estableció una serie de plataformas y medidas para irse a la virtualidad. Sin embargo, el problema de la falta de conexión de muchos de estos sectores, zonas rurales e incluso zonas urbanas, implicó la pérdida de una gran cantidad de estudiantes en estos momentos. En el caso de las universidades públicas también tuvimos una situación similar, de un día para otro, volcándonos a la virtualización, convirtiendo las casas, las oficinas de las casas son los comedores, las salas, compartiendo como posiblemente muchos de ustedes y muchas de ustedes están viviéndolo también, uniendo el espacio laboral con el espacio familiar, aumentando la jornada que para las mujeres es triple y cuádruple y afectando gravemente en muchos casos la salud mental de muchas de las personas docentes. Esto dentro de un marco de ataques a las universidades públicas y a sus docentes. Entonces tenemos este grupo del que les hablé, que es un grupo de muchísimo poder con vínculos en el gobierno, que están presionando y presionan por un lado mediante los medios de comunicación atacando a el sector público educativo,
Por ejemplo, sacan noticias diciendo el MEP, el Ministerio de Educación Pública, paga incentivos a docentes como si acudieran a aulas, obviando todo el trabajo y todo el gasto que implica la conexión a Internet, la búsqueda de equipos, etcétera. Por el otro lado, se habla de que en las universidades públicas hay un despilfarro, especialmente se aplican los salarios, que son, según ellos, muy altos para el personal docente, y entonces se aprobó un informe en la Asamblea Legislativa que los medios lo presentan como que el informe evidencia insostenibilidad del Fondo Especial de Financiamiento para la Educación Superior. En este contexto, lo que encontramos que hay una serie de acciones para privatizar la educación superior pública, en donde hay reducciones sucesivas del presupuesto del financiamiento para las universidades desde ya hace un año o más, y la creación de esa comisión sobre el presupuesto de las universidades en la Asamblea Legislativa, que es un paso estratégico que se estableció para eliminar la autonomía universitaria de la Constitución política. Entonces, en este marco de pugnas, nos encontramos en una situación muy precaria, porque por un lado se empezó a reducir el presupuesto universitario desde hace un año o más, eliminando el financiamiento específico a recintos universitarios en zonas fuera de la capital, aplicando el impuesto de valor agregado a las universidades, pero no aplicándoselo a las universidades privadas, reduciendo 10.000 millones de colones, etcétera, etcétera. O sea, ha habido una serie de reducciones y dineros que en algún momento se dijo se iba a devolver a las universidades y que no se les ha devuelto. En este contexto, entonces, tenemos una oportunidad para estos grupos de poder para aplicar su agenda de privatización y mercantilización. Las propuestas son que la universidad se autofinancie mediante la venta de servicios, que baje los salarios del personal, que se aumente la matrícula, que el Estado financie becas a estudiantes de universidades privadas, revisar la acción social o la extensión, y que las sedes se vinculen solamente al mercado regional. Estas son políticas que vienen de la OCDE, ya sabemos, del Banco Mundial, pero que son asumidas por el gobierno, los diputados y los grupos de presión. Ya las medidas de ajuste que se habían implementado en el año 2019 y 2020 atacaban directamente el salario de ciertos sectores de la universidad, en particular sectores que hacen acción social o extensión, que son los docentes y las docentes interinas. En este caso son docentes con contrato temporal que ya de por sí están en condición precaria y que quedaron todavía más afectados y afectadas por una serie de medidas que se tomaron. Entre este personal interino, la gran mayoría que hace acción social son mujeres. Y además se ha planteado un proyecto, ahora en el contexto de la pandemia, para bajar en un 15% la jornada laboral de las y los empleados públicos. Y esto implica una afectación todavía mayor de la que ya se tiene en el sector público y, por supuesto, en el sector de universidades y del Ministerio de Educación. Sin embargo, no se ataca la elusión ni la evasión fiscal. Y esto además afecta a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque los salarios públicos aportan una parte a la Caja Costarricense de Seguro Social, que es junto con el Ministerio de Salud quienes están atacando la pandemia. En el sector educativo, entonces, encontramos diferentes tipos de afectaciones según sector. Por un lado, tenemos este proyecto de reducción de salarios que afectará a la planilla de la Universidad de Costa Rica, es un ejemplo, pero afecta a las demás universidades también. A el sector de personas interinas de la UCR, que en el momento en que se bajen las jornadas es muy posiblemente que su situación sea de despido. Y por el otro lado, en la empresa terciarizada de servicios de limpieza,
la situación ha sido muchísimo más inestable, porque en el momento en que nos fuimos en el 12 de marzo, que nos fuimos para las casas, había posibilidad de que el contrato con la empresa de servicios de limpieza fuera rescindido, y esto implicaba que alrededor de 310 personas se iban a tener que ir a la calle en media pandemia. Y en esa situación de inestabilidad están todavía. Sin embargo, las universidades aportan muchísimo para la lucha contra la pandemia, y estas son algunas de los aportes que se han hecho. El más sonado hasta ahora ha sido la creación de plasma para combatir el COVID y reducir el tiempo de internamiento hospitalario. La brigada de acompañamiento psicosocial, por ejemplo, ventiladores mecánicos, mascarillas, etcétera. Sin embargo, los ataques a la universidad persisten. Entonces, para concluir, tenemos dos crisis, ¿no? La financiera y la sanitaria, con un incremento en el desempleo, el subempleo, la pobreza, en donde sectores que están vinculados al gobierno promueven medidas financieras que afectan a las grandes mayorías y están buscando la privatización de las instituciones públicas que todavía tenemos en el país. La educación pública viene siendo atacada desde antes, y en estos momentos hay una profundización en esos ataques, porque es como el momento perfecto para tratar de eliminar el presupuesto de las universidades con la excusa de la pandemia. Y acá tenemos todo un tema, porque la universidad que están atacando es una universidad que todavía puede aportar, pero que ya se ha corporatizado muchísimo. Entonces, es una universidad que tiene que volver a sus bases, a el vínculo con la sociedad, al vínculo con los sectores más vulnerables y a su disputa por el poder, no solo material, sino también el poder de los discursos. Lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias.